Esta planta de origen brasilero, específicamente del Amazonas, fue llevada a Australia y luego a Hawái en el año 1880. La apariencia de la flor, similar a una corona de espinas, indujo a los colonizadores españoles a denominarla fruto de la pasión. Su estructura pentarradial recibió una interpretación teológica, con los 5 pétalos y los 5 sépalos simbolizando a los apóstoles, mientras que los 5 estambres representarían los 5 estigmas y los 3 pistilos corresponderían a los clavos de la cruz. La parchita maracuyá es una planta semileñosa, semiperenne, que pertenece a la familia de las pasifloras. Es trepadora por excelencia y de gran vigor vegetativo. Sus tallos pueden alcanzar hasta 20 metros de largo y poseen numerosos zarcillos que salen de las hojas para ir trepando. La parchita puede propagarse por vía sexual o por vía asexual. En la vía sexual es a través de la recolección de los frutos y la extracción de las semillas. Por la vía asexual se pueden utilizar segmentos o partes de las estacas o brotes de la planta y se pueden utilizar los injertos, la técnica de injertación y también el cultivo in vitro. Nosotros escogemos las mejores parchitas, las mejor formadas, las más sanas, las más pesadas. Le sacamos las semillas y las ponemos a remojar 48 horas para que así el mucílago sea más fácil de quitar. Después de 24 horas, de 48 horas, se ponen a secar y ya están listas para la siembra de los semilleros, los viveros. Previo a eso tenemos ya bolsas de tierra llenas y sembramos 2 semillas en cada bolsita. Una vez que esto sucede, comenzamos a regarlas y a los 25 días aproximadamente ya deben las 2 estar ya germinadas. Y nosotros cuando vamos al campo a sembrarlas, sacaríamos la más débil y sembraríamos la que esté más fortificada. El cultivo de parchita debe hacerse en suelos de textura liviana, francoarcillosos o francoarenosos, con pH entre 4.5 y 5.5. Por debajo de estos niveles es necesario aplicar cal. La preparación del suelo juega un papel muy importante. La profundidad efectiva debe ser como mínimo de 60 centímetros, ya que suelos muy compactados dan origen a encharcamiento y proliferación de hongos en la raíz. A los 60 días, con la aparición de los primeros zarcillos, la planta ya tiene aproximadamente 25 centímetros y tiene la madurez suficiente para ser traída al campo y trasplantada. Por los hábitos de crecimiento trepador de esta planta, necesita de sistemas de soporte y conducción de sus ramas, por lo que se colocan unos mecatillos que reciben el nombre de tutores, porque van guiando a la planta hasta las espalderas. La mayoría de las plantaciones comerciales de parchita maracuyá utilizan el sistema de conducción espaldera vertical, que consiste en colocar hileras de estantillos con 2 hilos de alambres en posición horizontal paralelos entre sí, en forma similar a una cerca, orientándolos de tal forma que las plantas estén expuestas a la luz solar. Nosotros utilizamos, en la técnica de la espaldera, utilizamos 2 guías de alambre, ¿ok? 2 guías de alambre y en la medida cuando plantamos, vamos guiando hacia arriba. En la primera guía la colocamos más o menos como a 90 centímetros y la segunda guía la colocamos casi a los 2 metros, ¿ok? Y llevamos, de una vez que plantamos, llevamos la guía principal que logramos que llegue hasta los 2 metros. Cuando pasa los 2 metros, la trochamos ahí y vamos ramificando las guías laterales. Para el cultivo de la parchita, básicamente necesitamos que
uno de los insumos básicos es el agua, pues como todo cultivo. Pues. Generalmente los agricultores no adoptan esta medida de irrigación del cultivo. Nosotros aquí dentro de la finca sí tenemos un sistema de riego por goteo. Estamos suministrando aproximadamente 8 litros a 10 litros o 12 litros por día a cada planta. Pues. Generalmente la planta parchita necesita poca agua, pero debemos suplirla en la época dura, en la época seca, que es en enero, febrero, marzo, ¿verdad? Para garantizar pues, una buena floración y en consecuencia una buena fructificación. La parchita y en general todas las pasifloras presentan una flor hermafrodita. Esto significa que los órganos sexuales masculinos y femeninos se encuentran sobre la misma flor. Pero en esta especie, los órganos masculinos están ubicados por debajo de los órganos femeninos, sobre el mismo eje. Esto conlleva a que se requiera de insectos para lograr la polinización. Los polinizadores de la parchita son principalmente los cigarrones, las abejas y las avispitas. Estos insectos tienen un gran volumen, por lo que ellos pueden transportar grandes cantidades de polen. El proceso de polinización se da cuando alguno de estos insectos penetra en la flor en la busca de néctar y en ese momento sobre su dorso caen los granos de polen que al insecto visitar otra flor son entonces llevados a esos estigmas o partes receptivas femeninas de la otra flor, ocurriendo efectivamente el proceso de polinización. En la polinización hecha por el hombre se suele tocar la flor en la parte masculina de la flor y quedan entonces los granos de polen en los dedos que son llevados hasta la parte femenina de otra flor. De esta manera se logra que en aquellas regiones donde hay una baja población de insectos, de todas maneras ocurra una exitosa polinización y alta producción de frutos. Por la importancia que cumplen los polinizadores en el cultivo de parchita, hay que aplicar prácticas que atraigan a estos polinizadores. Y una de estas prácticas es sembrar árboles de mata de ratón, que además de servir de soporte para las espalderas, sus flores moradas atraen a los abejorros o cigarrones, que son los polinizadores por excelencia de este cultivo. Además, los plaguicidas hay que aplicarlo de manera biológica, en la mañana y con moderación, para eliminar a las plagas sin afectar a los polinizadores. La maracuyá, para expresar su máximo potencial productivo, prefiere suelos cálidos y húmedos, con altitudes que vayan solo de los 400 a los 1000 metros sobre el nivel del mar, para tener temperaturas de 21 a 32 grados centígrados y precipitaciones que vayan desde los 800 a los 1500 milímetros anuales. Las pasifloras son muy susceptibles a las bajas temperaturas y a los vientos fuertes, porque se pierden hojas y flores y por consiguiente hay una menor producción de frutos. El cultivo de la parchita es atacado a lo largo del ciclo productivo por insectos, plagas y enfermedades, que pueden ocasionar grandes daños a la planta, limitando su crecimiento, tiempo de vida y en consecuencia generando grandes pérdidas para el productor. El Cladosporium, el cual produce unas pequeñas manchas que dependiendo del cliente al cual va dirigido es importante o no. Si el producto va a ser destinado a consumo industrial o va a ser destinado a producir jugos, ellos no les importan ese tipo de manchas en los frutos. Pero si eso va a ser una fruta que va a ser exhibida en un mostrador de una bodega, de una frutería, de un restaurante, ella tiene que ir impecable y no debe llevar ninguna manchita. La antranosis es un hongo llamado Coletotrichum gloesporoides, el cual se desarrolla en condiciones de alta humedad. El Coletotrichum, que es el que produce la antranosis, ataca el tallo y al atacar el tallo produce que no pase aguas ni nutrientes a lo largo de toda la rama. Es allí donde la rama que estaba creciendo se atrofia, se le caen las flores, se le caen los pequeños frutos que pueda tener formados y se pierde la cosecha.
El fruto alcanza su madurez entre el 7º y 8º mes posterior a la siembra. En este punto tiene su máximo peso, que es alrededor de 130 gramos, y adquiere una coloración verde amarillenta o verde morada según la variedad. 20 días después cae al suelo y empieza el proceso de senescencia, en el cual pierde peso, acidez y azúcares totales. La cosecha de la parchita se hace, dependiendo del tamaño de la unidad de explotación, de diario a cada 2 o máximo 3 días. Hay que esperar que la parchita se caiga de la planta y recogerla del suelo. De esa forma aseguramos que el contenido de jugos y sabor sea realmente excelente. Si uno arranca la fruta de la planta, puede llevar frutos que no estén completamente formados y no den un buen rendimiento de jugo, ni para el consumo fresco, ni para el consumo industrial. Por lo tanto, si nosotros tenemos una unidad de explotación grande, podemos poner un personal todos los días a recoger, que vamos a tener un volumen importante. Si tenemos una unidad de explotación pequeña, podemos esperar cada 2 o 3 días de que se acumule suficiente fruta para que sea económicamente rentable colocar a un trabajador a recoger la fruta. Para reducir pérdidas durante la cosecha, el transporte y el almacenamiento, se recomienda cosechar frutos con tamaños uniformes e igual grado de maduración, empacarlas en cajas que contengan entre 15 y 20 kilogramos y almacenarlas a temperaturas entre 6 y 7 grados centígrados con una humedad relativa del 90%. El rendimiento del cultivo es entre 20 y 40 toneladas dependiendo de la edad de la planta y del manejo agronómico que se le dé al cultivo. Cuando se cuenta con riego, una vez que la planta empieza a producir, se puede cosechar durante todo el año, con 2 picos de producción que tienen que ver con el fotoperiodo. En los días más largos hay mayor formación de flores y con ello una mayor producción de frutos. La parchita, en sus variedades moradas y amarillas, ya han conquistado el mercado latinoamericano y en gran medida el mercado estadounidense. Pero su participación en el mercado europeo todavía es muy bajo y tiene un gran potencial para crecer, tanto en el consumo de fruta fresca como de jugos concentrados, potencial que tiene que ser cubierto por los países de las regiones tropicales. En Latinoamérica se cultiva alrededor del 90% de la producción mundial de parchita, siendo Brasil el principal productor con el 50% de la producción mundial, seguido por Ecuador, quien destina casi toda su producción a la elaboración de jugos concentrados. Luego le siguen Colombia y Perú. El 10% restante lo cultivan en Asia, África y Oceanía. O sea, frutos bastante grandes, con unos porcentajes de cáscara también diversos, que puede ser utilizado desde el punto de vista industrial para la extracción de pectina. Con respecto al grado de azúcares o contenido de azúcares en la fruta, se encuentra dentro de los rangos o parámetros internacionales, van desde los 12 hasta los 18 grados Brix, ¿sí? Que es un contenido bastante aceptable a fines de lo que es la producción de jugo, al igual que la relación que tiene con los contenidos de acidez titulable, que en este caso es medido en porcentaje de ácido cítrico y que van desde 3 hasta 4, 5%, y que al hacer la división o el radio entre el azúcar y la acidez, hay un radio bastante aceptable desde el punto de vista de producción de jugos, de néctares concentrados, etc. Una vez que la parchita llega a la planta procesadora, se hace un muestreo y se trae al laboratorio para determinar sus características físico-químicas, entre las que se encuentran grados Brix o concentración de azúcares, acidez, tamaño de la fruta y el rendimiento que nos dará a la hora de procesar, que en el caso de la parchita es alrededor de un 80%. Es decir, obtenemos un 80% de jugo y el otro 20% está compuesto por la cáscara y las semillas, que usualmente son desperdicios. La fruta ingresa al área de proceso. El área de proceso es muy sencillo. Lo primero que tenemos es una lavadora de fruta
que no solamente contiene agua, sino que contiene agua con unos productos biodegradables, no dañinos, productos químicos biodegradables, no dañinos a la salud humana, y inyección de aire para poder eliminar no solamente polvo, tierra, sino cualquier tipo de residuo de hongos, los cuales vayan a perjudicar el producto final, que es el jugo puro de parchita. Luego viene por una lavadora de rodillo, ¿verdad? Y viene por una seleccionadora manual que continúa una banda transportadora, la cual seleccionan aquellas frutas que están muy fuera de parámetro, aquellas frutas que están en condiciones de deterioro ya físico, lo que llamamos nosotros que se está pudriendo la fruta. Esa es descartada, de ahí pasa a un equipo, corta, secciona la fruta, ¿verdad? Por medio de unas cuchillas, por centrifugación, la fruta, la pulpa conjuntamente con la semilla va a la parte externa, lo más pesado que vendría siendo la cáscara va al fondo y es separada. De ahí pasa por unos finishers, unos filtros, los cuales separa la pulpa de la semilla. Luego, continuando con el proceso, va al final del proceso, va al pasteurizador de jugo puro, y de ahí es envasado en tambores normalmente industriales, con una capacidad, en el caso del jugo, hasta 190 kilogramos, con doble bolsa, y va a las cavas de congelación a menos 18 grados. La forma como más se consume la fruta de la pasión, como también es conocida la parchita, es en jugos. Pero su consumo como fruta fresca, en mermeladas y dulces está creciendo. Su aporte nutricional tiene que ver más que todo con su alto contenido de ácido ascórbico o vitamina C y de carotenoides o vitamina A. En otros países se cultivan otras variedades de pasifloras, porque sus brotes y hojas tienen propiedades sedantes, antiespasmódicas y antibacterianas. La parchita es un cultivo con un alto potencial, no solo para la producción de frutas, para el consumo fresco y para el consumo agroindustrial, sino también para la elaboración de productos artesanales y de productos farmacéuticos, por lo que la parchita tiene de verdad un sinnúmero de posibilidades.